Ahora sí estamos grabando. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá, Alejandra, Juliana y los que se vayan uniendo y las que se vayan uniendo. Mi nombre es Felipe Muñoz. Yo soy papá de María Paz Muñoz de Taller 3. Mi esposa también está ahora en otra charla en su área de experticia. Y nada, cuando nos pidieron hacer este ejercicio, creo que es un ejercicio bonito, es un ejercicio donde todos tengamos que poner en este tiempo complejo y yo creo que la comunidad Equira ya ha hecho un buen ejercicio de ayuda entre los empleados, entre los funcionarios, entre los papás y un poco por eso la Donatón. Yo los invito a que quienes nos estén viendo en directo o en diferido también decidan ayudar al colegio. Vamos cerca a 30 millones, pero se necesita más. Hay familias que están pasando por una mala situación y lo que se trata aquí es de que todos aportemos. Y parte del aporte tenía que ver con que uno contara algo de lo que le gusta, que pudiera compartir algo. Y por ello yo decidí pues hacer este ejercicio y compartir con ustedes, en particular ahora con Juliana que está acá en directo, este ejercicio de a mí me gusta la literatura, es exactamente lo que realmente hago en mi tiempo libre, que pues no es mucho. Yo soy el gerente de la frontera con Venezuela en la presidencia y tengo por tarea el manejo de la crisis migratoria de los venezolanos en Colombia hace más de 28 meses. Obviamente es un trabajo que demanda mucho tiempo y mucho viaje, pero siempre he sacado tiempo para la literatura desde el colegio, me gusta. Y, y yo creo que uno es muy privilegiado en esta sociedad y creo que este ejercicio de dar y de compartir no solo cosas materiales, algunos recursos, sino también tiempo y hacerlo entre todos es un buen mensaje para nuestros hijos de solidaridad, de empatía y sobre todo una dosis de realidad, que a veces es mucho más importante como capacidad socioemocional que los temas de simplemente de las materias que se ven. Entonces, pues simplemente quiero empezar haciendo un ejercicio. Esto es una charla de un lector aficionado. Yo no pretendo acá dar ningún tipo de lección académica, no soy experto en literatura, no estudié literatura. Si quisiera estudiar algo en este momento, algún posgrado o algo, lo haría claramente o en literatura o en culinaria. No, no, esos son realmente mis aficiones, y, pero no lo he hecho, simplemente soy un lector aficionado, me gusta, leo mucho, me gusta la novela, me gusta el ensayo, me gusta la poesía, me gusta el cuento, y obviamente quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo transmitirles algunas emociones sobre cuatro mujeres escritoras latinoamericanas, una de Ecuador, una mexicana que vive en Estados Unidos, una de República Dominicana y una brasilera. Margarita, bienvenida. Acabamos apenas de empezar con Juliana esta charla, se está grabando y después, pues, ojalá algunos más la puedan ver. ¿Y Muchas por qué, gracias. y por qué escogí a ellas? No sé, yo creo que hay un ejercicio de vanidad en todo esto y yo creo que esto es expresar los propios gustos literarios y pues si se da una oportunidad que es gratis y con un público cautivo, hay que hacerlo. Ustedes dirán, no incluyó ninguna colombiana. Bueno, fue a propósito. Yo creo que merecerían un lugar aparte. Podríamos hacer otro día una charla sobre escritoras colombianas. Ahí está Melba Escobar, Pilar Quintana, Yolanda Reyes, Carolina Sanín. Yo creo que hay muchas mujeres en este momento que están haciendo muy buena literatura. Están haciendo unas cosas muy interesantes en poesía, hasta María Lara en literatura. Hola, Beatriz. Ahí está Beatriz que pasa a mirar que todo esté funcionando y Ricardo también se acaba de unir. Simplemente para actualizarlos, mi nombre es Felipe Muñoz, soy papá de Taller 3 y de María Paz en Taller 3 y bueno, y vamos a hablar de ellas cuatro. eh, y cuando me pregunten un poco por qué escogí a estas cuatro, pues empecé realmente escogiendo a tres de ellas, pero después me pareció difícil no escoger a mi favorita. Eh, yo creo que además el tema de las mujeres en la literatura no tiene que ver. Empecé a escoger una de ellas porque había un libro hace mucho tiempo que decía que es el premio francés a la mejor novela hispanoamericana escrita por una mujer. Y me parecía como raro que hubiera un premio a una novela escrita por una mujer. Si realmente me parecía un poco sexista ese proceso y desde hace muchos años tengo como una particular predilección por buscar
mujeres escritoras, obviamente con ningún otro criterio que el criterio de calidad. No creo que haya que leer por leer un tema de género, pero sí creo que ha habido un proceso complejo para las mujeres también en la literatura. Y hoy por hoy yo les pudiera decir que con lo poco que sé y conozco de este tema de literatura, creo que las mujeres están dando un proceso bien interesante. Incluso hay muchos que están hablando de un segundo boom femenino en América Latina, y están las mexicanas, y está Guadalupe Nettel, y están las ecuatorianas, como Mónica Ojeda, o como María Fernanda Ampuero, o las chilenas, Costa Magna, o las argentinas, o Samantha Schweblin. De verdad que el tema de las mujeres jóvenes, digamos, en una nueva era, están poniendo el tema, y no solo acá, en Japón, por ejemplo, como Yoko Okawa, que les recomiendo algunos de sus cuentos que son absolutamente macabros y maravillosos, o escritoras africanas que también están haciendo un ejercicio bien interesante, por lo cual si uno quisiera realmente darse un paso y un recorrido por la literatura femenina en este momento, creo que es un buen momento de la historia donde además se están publicando más, están saliendo más, pero además de una calidad excepcional. Y en ese sentido, tratando de quedarme en América Latina, que es obviamente donde conozco un poco más de literatura, traté de mirar qué uniformidad deberían tener ellas. Había alguna uniformidad generacional en tres de ellas, en Valeria Luiselli, en Ana Paula Maía. Valeria Luiselli es mexicana, vive en Estados Unidos. Ana Paula Maía es brasilera. Rita Indiana es dominicana, y todas ellas están entre los 36 y 43 años. Y tienen una serie de similitudes en su escritura que ahora la vamos a ver. Pero la cuarta que escogí definitivamente es mi escritora favorita en América Latina, se llama Alicia Yáñez Cosío. No es muy popular, pasa de los 90 años, y me dio como angustia porque pensé, creo que se va a morir pronto. Bueno, en esta época creo que cualquiera se puede morir pronto, pero pensé como en estos días que leí algo de ella. Es de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, y pasó en uno de sus libros que cuenta su vida muchos problemas por ser mujer escritora hace mucho tiempo, rompiendo además con un poco de tradiciones que había de machismo también en la escritura en Ecuador. Y aunque realmente no cuadraba generacionalmente, sí lo que creo que une a las cuatro es que más allá de una novela en especial, tienen como una obra, es decir, varias novelas o varios cuentos que siguen unas temáticas que se repiten, o unos personajes que se repiten, que hacen que se valoren, o yo las valore más. Esto absolutamente es de gusto estético de cada uno, una capacidad interesante. Entonces, ellas son las cuatro de las que vamos a hablar. Yo creo que Valeria Luiselli ha hecho un ejercicio con el tema de los niños migrantes, y ahora entenderán por qué me acerqué a ella. Rita Indiana en Dominicana, con un tema de las desigualdades sociales, de la relación de República Dominicana con Haití, de los santeros. Ana Paula Maía con un universo absolutamente masculino y de violencia, y Alicia Yáñez con un tema de tradición de los pueblos ecuatorianos, de las historias de las familias, de unas escenas costumbristas. Pero yo creo que las cuatro son en esencia incómodas, y digo incómodas porque creo que escribieron en momentos y de temas que en su momento creo que eran distintos, no solo en estilo, digamos, literario, sino un poco lo que representan, no solo lo que hacen en la literatura, sino por fuera, porque también tienen, digamos, unas características interesantes. Obviamente está abierto el chat para que hagamos preguntas o las hacemos al final, pero voy a empezar con Rita Indiana. Rita Indiana es muy joven, nació en el 77 en Santo Domingo, en República Dominicana. Era una rockera, se llamaba su grupo de rock Rita Indiana y los Misterios. No la conocí por ahí, no soy rockero, sé poco, muy poco de música, la verdad. Y en ese sentido, algún día leí una reseña. Yo leo bastantes reseñas de libros para ubicarme, para ver gustos. Creo que las buenas que hay están en Babelia, en El País de España. Creo que Los Angeles Times tiene una muy buena, New York Times. Washington Post saca una de literatura en español a veces, su blog. Y hay muchos tuiteros que hablan de buenas reseñas, y encontré a ella en una reseña con una novela. Ella ya había publicado otras novelas, pero esta novela se llamaba Papi, y esta novela fue publicada había empezado a ser publicada en el año 2005, pero volvió a republicarse en el 2011, y por algunos comentarios de los círculos literarios en 2011 empezó a ser muy reconocida, y la leí. ¿Qué es Papi? Papi es una novela genial. Es una niña, yo creo que de unos 10 años, en la cual habla todo el tiempo de su papá.
de su papá que es un mafioso no presente. Es una novela dura, hilarante, hay unos pedazos muy chistosos, duros, obviamente, digamos, más que chistosos, como morbosos, sarcásticos, con un lenguaje muy fluido. Simplemente les voy a leer un primer párrafo donde dice, el primer párrafo del libro dice: papi es como Jason, el de Viernes 13, o como Freddy Krueger. Bueno, más que Jason, que como Freddy Krueger. Cuando una menos lo espera, se aparece. Yo a veces hasta oigo la musiquita de terror y me pongo muy contenta porque sé que puede ser el que viene por ahí. La musiquita es a veces mami, que dice que papi llamó y que dijo que viene a buscarme para llevarme a la playa o de compras. Yo me hago la loca seguro de que no viene por ahora, porque al que le van a hundir un machetazo en la cabeza no le avisan. Pero es que se van tan brutos y se acercan a los arbustos o al closet de donde sale una voz misteriosa diciendo Helen o David, cuando se sabe que quien está detrás de los arbustos no es Helen ni David, sino papi, con su bate de softball de aluminio levantado, o un hacha o un pico. Y es la voz de la niña todo el tiempo haciendo el ejercicio de contar qué pasaba con su papá, que es un papá no presente, y es a través de la voz de la niña que se narra toda esta historia de mafia, de salida, con una voz que me pareció genial. Después leí otra de ella que se llamaba Nombres y Animales, que es otra vez una niña joven de unos 13, 12 años, nunca dice la edad, pero se calcula que vive, se llama Nombres y Animales, y vive en un sitio donde ayudan animales, como una clínica de veterinaria, donde ayudan gatos, y con los nombres de los gatos también cuenta un cuento un poco oscuro y gris. Y después hay dos novelas adicionales de ella, una que se llama La Mucama de Omikunle, que fue muy famosa. Esta es más difícil y es un poco unos temas que tienen que ver con la santería. Creo que ahí rescata mucho ella esta relación un poco compleja que hay entre República Dominicana y Haití. Habla de santería, habla de ritos, del tema caribe, de sexo, y se devuelve incluso hacia partes del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII, a hacer: hola Pablo, qué bueno que pases por acá a saludar. Estamos acá con un grupo que están oyendo simplemente mi gusto por algunas autoras latinoamericanas. Sí, gracias Felipe. Y solamente pasaba a saludar. Estoy pasando por todos los ambientes, algunos ya me vieron en otros ambientes, para agradecerles a todos de la participación, del entusiasmo, del dar de este día. Va a ser un día inolvidable en el colegio. Quiero agradecerles a todos, a todos. No les quito tiempo, es súper interesante la charla. Disfruten, aprendan y nos vemos a las 3 si Dios quiere, pero quería agradecerles a todos por su presencia y participación. Un Gracias a abrazo ti, Pablo. grande Chao. y gracias. Gracias, Chao. Pablo. Chao. Ella es una mujer que tiene una mucama, Alcide, que estaba en la prostitución, pero obviamente Alcide y la mucama está con todo este tema de la santería. Es como un tema del mar Caribe, es fuerte, es compleja, es una historia interesante. Y por último, la última que sacó se llama Hecho en Saturno. Vuelve nuevamente a una crítica. En todas hay una crítica social muy fuerte. Ella ha ejercido en todos los hechos políticos, por ejemplo, que sucedieron en República Dominicana hace no mucho, todo un ejercicio muy fuerte. Es activista, digamos, política, es un personaje en su, pues allá, en la vida cultural, digamos, un poco contestatario, pero digamos, esa es su tarea. Y lidera además también las causas de la población LGTBI. Se casó, tiene su esposa es lesbiana, y es de eso también ha hecho, digamos, parte de su causa política. Entonces, además de esta capacidad de literatura, que realmente a mí lo que me interesaba, pues es una figura, digamos, interesante, que viene del rock, que combina una serie de temas de santería, de cosas internas de República Dominicana, de la historia, de los temas caribeños, con una capacidad de lectura. Si pudiera recomendar uno, yo francamente recomendaría que empiecen por Papi. Creo que es realmente una novela muy, muy agradable, muy, muy dura, pero con un lenguaje fácil de leer, y bueno, ojalá los atrape y las atrape como a mí lo hizo. Esa es la primera de nuestras invitadas hoy que trajimos acá a compartir con ustedes, que
que es Rita Indiana. Vamos a pasar a la segunda de nuestras invitadas hoy, que es Ana Paula Maía. Ana Paula Maía es una escritora brasilera y no estaba traducida al español. Yo, pues, obviamente no leo portugués. Y hasta el 2015, más o menos, ya las había escrito antes, ya había escrito unas novelas y unos cuentos. Escribió una novela que se llama De ganados y de hombres. De ganados y de hombres, es esta. Y la editorial Eterna Cadencia, que es una editorial argentina en Buenos Aires, donde además tiene librería en Buenos Aires. No sé si se cerró, sería una tristeza porque era una librería bellísima en Buenos Aires. Escribió este libro y también lo vi en alguna reseña, encargué el libro, me acuerdo que me costó mucho trabajo, yo no me acuerdo ni siquiera, no anoté en esta vez porque siempre anoto en los libros de en qué librería lo compro o también compro en Amazon, que no me oiga Jorge Carrión y los puristas, pero a veces también compro en Amazon, pero compro en muchas librerías y en la Casa del Libro de España y en todas las librerías que pueda, pero creo que este realmente me tocó pedirlo porque no era fácil de conseguir y cuando lo conseguí y lo leí me causó una impresión increíble. Eh, Me pareció eh, eh, nuevamente como en Rita Indiana, son frases cortas. Me acuerdo que puse un tweet porque uso mucho mi tweet pues para mi tema de mi trabajo, en lo que trabajo, que es este tema de la migración venezolana, pero además lo único que escribo sobre eso y sobre literatura. Y cuando lo leí me acuerdo que puse un tweet que decía como, es como que le den a uno un mazazo en la cabeza. Y es porque la historia es todo un universo masculino. Las tres novelas que he leído de Ana Paula Maía no tienen ningún personaje femenino. Son unas historias densas, duras. Eh, en un podcast que se llama Paredro, que dirige Camilo Hoyos, que también es un gran promotor cultural, fue el subdirector de Caro y Cuervo y se los recomiendo si les gusta la literatura. En Paredro hablan de literatura. Hay otro que se llama Contratapas, que lo hace un señor Yamit Zuluaga, un colombiano, y una señora, eh, no me acuerdo cómo se llama, es argentina, y es muy interesante. Y en ese podcast de Contracaras había oído una vez que estaban hablando de Ana Paula Maía y hablaban que ella escribía novelas. Y lo de novel simplemente es que es una novela más corta, ninguna de sus novelas tiene más de 120 páginas. Y bueno, hacían toda una discusión, no vamos a entrar aquí en ese tema teórico que tampoco no lo conozco, no soy experto, simplemente me llamaba la atención que decían que estos eran novelas, pero realmente es un universo denso, duro. Este primero de ganados y de hombres es un matadero, es un sitio de destajo de ganado. Y la tarea de este personaje que se repite en sus demás libros, el personaje se llama Edgar Wilson y Edgar Wilson son nada más en todos unos parajes como rurales de Brasil, no son unas historias urbanas, son unas historias como, digamos, alejadas de la vida, de la cotidianidad, y son unas historias en unos ambientes un poco extremos. Y este es un matadero de ganado, obviamente no es recomendada para vegetarianos, se los digo con toda claridad, yo no lo soy y alcancé a estremecerme en pedazos, por lo cual si algunos vegetarianos, francamente, hay otras autoras que pudieran leer mejor, porque es fuerte todo este tema de la descripción. Yo obviamente no voy a hacer aquí spoiler y a dañar la novela, que es muy buena. Quiero leerles simplemente un pedacito muy, muy corto de este pedazo, donde dice un poco qué es lo que él hace. Eh, Dice, Edgar agarra la masa. El animal camina casi hasta donde está él. Edgar lo mira a los ojos y le acaricia la frente. La vaca golpea el piso con una de las patas, sacude el rabo y resopla. Edgar silba y los movimientos de la vaca se destensan. Hay algo en ese silbido que hace que el ganado entre en un estado de soñoliencia y quede íntimamente ligado a Edgar Wilson, entablándose de esa forma una confianza mutua. Con el pulgar manchado de cal, Edgar dibuja una cruz entre los ojos del rumiante, se aparta 2 pasos hacia atrás. Es su ritual de aturdidor. Alza la masa y golpea con precisión la frente. Provoca un desmayo a causa de una hemorragia cerebral. La vaca, volteada en el suelo, sufre una seguilla breve de espasmos hasta que se calma. No va a sufrir, piensa él. Él es un aturdidor, él es el que le pega a la vaca acá. Yo realmente no sé si eso funciona así, pero es absolutamente descriptivo. Eh, y él además, cuando uno dice, pero será un personaje, es un personaje como neutro, es decir,
Realmente él no cree que lo haga mal, él cree realmente que quiere a los animales y que precisamente en ese que es su trabajo, que incluso algún día le dicen que tiene que cambiar de turno y él no quiere porque el que viene las hace sufrir, él en el aturdidor, en la hablada, en la conexión que tiene con el animal, logra que no sufra. Yo les recomiendo, son frases cortas, es una literatura un poco como la Rita Indiana, un poco punzante, fácil de, digamos, de leer, de capítulos cortos y de novela corta. Es lo que llamaban en lo que les conté como una novela. Y después de entrar a ella, pues obviamente busqué más de qué había, siguió publicando La Eterna Cadencia. El otro que se llama Sigue en la Tierra como debajo de la Tierra, que es Ana Paula Maía también, vuelven a aparecer los personajes masculinos y es en medio de todas esas tragedias y de esos mundos tan sórdidos que ella dibuja, siempre aparecen como unos sentimientos interesantes y aparece la humildad y la compasión y entonces es como un juego en ese proceso. Es muy interesante esto de que solo sean personajes como terminales masculinos, muy asociados toda esta masculinidad a una violencia muy densa. Y este es de una colonia penal, como de una cárcel que también se quedó como en el área rural, como en una historia que contaba Laura Restrepo alguna vez de un señor que se quedó en una isla y se acabó una guerra en México y se quedó allá, ahora me acuerdo cómo se llama. Y está un poco lo mismo, se fueron quedando unos pocos presos y eso se le olvidó a todo el mundo y viven allá y obviamente pasan todas unas tragedias entre unos presos, unos que se quieren fugar y bueno, los mecanismos de poder y aparecen algunos de los personajes que aparecían en su primer libro. No me gustó tanto como de Ganados y de Hombres, pero pues digamos es un estilo para entender tal vez lo que les decía más, un tema de una obra más general, creo que vale la pena. Y por último, el último que sacó se llamaba Entierren a sus muertos. Creo que se vuelve a repetir un poco, vuelve a aparecer Edgar Wilson. Edgar Wilson, después entenderán por qué, pero se fue del matadero y entonces ahora en una autopista, en una zona rural de Brasil nuevamente, recogía a los animales que se morían en la carretera. Hay toda una simbología con Ana Paula Maía, no solo con los hombres, la violencia, sino con los animales. Eh, y ahí obviamente también es un poco duro y crudo porque pues es lo que pasa, que pisaban animales en la carretera o se morían y su tarea era recoger los animales. Y obviamente pasan muchas cosas. Nuevamente, como lo hice con Rita, si quisieran empezar, yo les sugiero de Ganados y de Hombres. Creo que es una obra que vale la pena. Creo que es una historia genial y creo que esa capacidad de dibujar ese universo tan masculino y tan violento, pues no es fácil y creo que ella es una escritora que habría que seguir. La tercera que les quiero hablar es, porque yo quisiera que dejar espacio, si hay preguntas, es Valeria Luiselli. Ella es tal vez la más joven de las cuatro, yo creo que tiene unos 37 años, es mexicana, eh, vive hace un tiempo bastante largo, creo, en Nueva York, y ya había hecho unas novelas que habían tenido éxito, Los Ingrávidos. Quienes conocen de ella y son de literatura me dicen que es tal vez la mejor. Yo he leído como tres y pues me han gustado, pero me dicen que Los Ingrávidos es la mejor. Y después una que fue muy reputada, que fue La Historia de mis dientes. Y es una historia también un poco rara, porque es un señor que es como un cantador de subastas de carretera. Y entonces va como por, por las carreteras haciendo ese proceso, con una historia de un hijo y un cura, y es una historia un poco rara y encontré algunas similitudes después, cuando uno hace el análisis con algunas de las historias de Ana Paula Maía, de esos ambientes un poco raros. Es una novela extraña, es buena, tiene una forma distinta de escribir, se nota mucho conocimiento literario de Valeria Luiselli, o sea, mezcla ese tema de su conocimiento literario en muchos de estos temas y deja ver de algunas cosas que pudieran ser de su propia biografía en algunas partes. Me pareció bien, me pareció una novela interesante, a veces es un poquito densa, es decir, habla de autores americanos, ingleses, que a veces no es tan fácil si es alguien, digamos, que está iniciando el tema, pero valió la pena. Pero después, obviamente por mi trabajo con el tema de migrantes y de refugiados, leí que había y traté de buscar literatura de eso. Algún día podríamos hablar de eso, hay mucha. Ahí he leído unas cosas geniales escritas por migrantes y sobre temas migratorios, pero había una muy famosa que se llamaba Los Niños Perdidos. Valeria hizo un ejercicio viviendo en Estados Unidos
de ser la traductora en los tribunales en las cuales iban a hacerle los juicios a los niños centroamericanos que intentaban pasar la frontera y que siendo capturados de manera ilegal por lo que se denomina el hueco, por los pasos irregulares, los llevaban a los juicios. Y obviamente pues muchos no hablaban inglés y ella decidió de manera voluntaria un día irse a ser traductora de esos juicios. Y a raíz de ello escribe esto que obviamente se lee como una novela, es un ensayo, tiene muchas características literarias, está muy bien escrito, es muy duro, pero realmente es muy impactante de esa situación tan compleja y tan dura. Y lo cuenta un poco en la forma en que iban los cuestionarios que les hacían a los niños. Y obviamente hay un juzgamiento político de fondo muy fuerte a todo ese proceso. Eh, Les voy a leer un pedacito que dice, ella fue con su sobrina a la corte a ayudar en este proceso. Y dice, nuestro primer día en la corte, mi sobrina y yo nos sentamos a esperar la llegada de los niños en una de las bancas. Junto a nosotros había un pizarrón en donde alguien había anotado una lista de palabras dividida en 4 categorías. La repasamos juntos. Frontera, 2 puntos. Coyote, migra, hielera, albergue. 2. Corte, la puerta, abogados. Casa, familia, guardianes. Comunidad. Las palabras estaban escritas en español. A mí más bien me pareció un haiku ominoso, pero no lo dije en voz alta. No sé qué habrá pensado mi sobrina, pero anotó las palabras en una libreta. Yo no llevaba libreta. La lista servía, luego lo supimos, para ayudarle a los niños a recordar la etapa de su viaje durante la entrevista y a organizar sus respuestas en un orden cronológico. El proceso mediante el cual un niño es entrevistado en su primera visita a la corte se llama en inglés screening y se traduciría en forma literal como proyección, un término que me sigue pareciendo tan cínico como quizás en el fondo apropiado. Proyección, el niño o la niña con un carrete de metraje, el intérprete, un aparato algo obsoleto para canalizar ese metraje, un sistema legal que es una especie de pantalla en la cual se proyecta todo. Una pantalla tan deslucida que carece de claridad y de detalle. Todas esas historias que se traducen en la corte son generalizaciones de relatos personales, distorsiones. Toda traducción de las historias de los niños es una imagen fuera de foco. Obviamente hace una crítica muy profunda, muy fuerte a este sistema y al proceso que se vivió, y eso la convirtió además pues, en un referente de muchos otros temas, un poco lo mismo que decía con Rita o con Ana Paula, algunos temas menos, pero de usar esa circunstancia, digamos, literaria en otros escenarios más políticos o mediáticos. Yo se los recomiendo, se llama Los Niños Perdidos, un ensayo en 40 preguntas. Y obviamente tiene un prólogo de John Lee Anderson, del cual francamente no soy muy fan, pero digamos, creo que desde el punto de vista de un documento periodístico, de una investigación real en la que ella participó, creo que hace ver unas realidades interesantes. Y de ella después hay otro que no lo encontré anoche, no supe que se hizo en mi casa, que se llama Desierto Sonoro. Lo escribió en inglés y la traducción en español la tradujeron hasta el año pasado, Desierto Sonoro, con muchos premios, pues mucho reconocimiento. La traducciones de los libros es una cosa loca, sobre todo en el caso de ella. No me acuerdo cómo se llama en inglés, pero no tiene nada que ver con el nombre que le pusieron en español. Y es una historia nuevamente un poco de cómo llegó a esto. O sea, es una novela donde tiene algo autobiográfico, pero ya en una entrevista que le leí decía que no, que realmente no era tan autobiográfico, pero es su marido que es experto en sonidos y ella que es experta en sonidos. Y entonces el marido quiere ir a recoger los sonidos de la guerra civil y los indígenas en Estados Unidos. Y nuevamente, y ella quiere ir a buscar a los niños y a irse al sitio donde están haciendo el juicio y las cortes, a ver si puede ayudar a algunos niños en los estados del sur, en particular en Texas, cuando pasan la frontera de México con Estados Unidos. Y es bien interesante, aprende uno mucho de historia de Estados Unidos, pero de nuevo, es algo densa, es decir, está en clave, tiene mucho conocimiento literario. Después, en un apéndice que había, entendí que además tenía unas similitudes con otras órdenes de temas literarios, habla de libros, habla de autores, y su marido habla y cuenta la historia de toda la explotación de los pueblos indígenas en Estados Unidos y cómo se había tratado de borrar su historia. Y por eso él a través de esa historia sonora lo quiere recuperar y tal vez el nombre es Desierto Sonoro, pues porque es un viaje por todo Estados Unidos de esta pareja con 2 niños. Eh, que al final este tema de los niños
pues recuerda un poco todo este tema como de la huida y de los niños migrantes. Esa es Valeria Luiselli. Yo creo que vale la pena y sobre todo vale la pena el de los niños perdidos porque creo que es un documento. Y para terminar, digamos, las invitadas que trajimos, pues ya les confesé, mi amor, es Alicia Yáñez Cosío, es ecuatoriana, tiene más de 90 años, ha escrito un sinnúmero de novelas, yo creo tener una parte importante de ellas, que además me ha costado mucho encontrarlas. En mis viajes a Quito las buscaba incluso en Ecuador y no era tan fácil, en una librería que se llama Rayuela en Quito, y encontré algunas de ellas y otras pues las compré. Pero en algún momento cuando existía Oveja Negra, encontré el primer libro que leí de ella que se llama La Casa del Sano Placer, la cual se las recomiendo ampliamente. Es una protagonista, una matrona de un pueblo rural situado en el Quito de los 60s o 70s, en un pueblo dominado por dos familias, una historia que podría pasar en cualquier pueblo colombiano, y cuenta la familia de las hermanas Benavides, que eran las matronas y las dueñas, digamos, económicas y morales del pueblo, y una de ellas decide montar un instituto para las prostitutas, y convertirlas en unas, digamos, con todas las condiciones de educación, de formación, y por eso se llama la Casa del Sano Placer, y es la hermana, y eso genera un escándalo en el pueblo, es maravillosa. Pero además la estructura literaria toda está como con un qué en tercera persona, que es quien habla. Les leeré un pedazo en el capítulo 3 que las mujeres de los jazmines eran mujeres respetables y que tenían que encontrarles otra forma de vida, que no lo hacía por fines moralizantes, sino para demostrar las equivocaciones de la vida, que comerciaban con su cuerpo por la sencilla razón de que tenían que comer y subsistir y que aún así eran explotadas, que eran ni más ni menos que los flagelados cristos de la carne y en ella se prolongaba la nefasta época de los esclavos, que eran el producto de la más cruda violencia organizada, que lo inconcebible era que siendo tan víctimas a nadie inspiraran un poco de respeto. Y todo el libro es con que es como alguien que reflexiona por encima de estos personajes y monta La Casa del Sano Placer, que es una novela que fue premiada hace muchísimos años, en 2006, unos 20 años, 25 años. Y después encontré que obviamente era una mujer que venía escribiendo hace muchísimos años, tuvo que incluso luchar un poco contra el machismo en Ecuador. Ya después de muchos años su obra fue reconocida y hoy hace parte de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Y después empecé a explorar obviamente todo lo demás. Hay otra que se llama La Cofradía del Mullo del Vestido de la Virgen Pipona, y es simplemente, es que no la puedo dañar, pero es también las mismas familias que aparecen allá. Un poco, si se dan cuenta, Ana Paula Maía usa a Edgar Wilson en varias de sus obras. Si uno mira la de Valeria Luiselli, están un poco los niños y la migración en dos de ellas. Si uno analiza los temas de Rita Indiana, hay temas que siguen, y acá también, obviamente, las familias Benavides y Pando, que son las mismas familias del pueblo. En este de la Virgen también es una pelea entre las familias y entre las mujeres que tenían que vestir la Virgen, que en algún momento parece haber quedado embarazada. No puedo contar más, pero es genial, es simpática, es una literatura distinta. Y otro de ella también maravilloso que se llama El Cristo Feo. Nuevamente yo diría que es una literatura costumbrista y es una mucama, una empleada que ayuda en una casa, obviamente en una relación como en muchas de América Latina, y ella tiene un Cristo colgado en su cuarto y el Cristo le empieza a hablar. Es un Cristo muy feo y es toda la novela el diálogo de esa empleada contando la vida con sus patrones en la relación con el Cristo que le habla. Es muy simpática. Hay otras históricas, ella se encargó del tema histórico, esta de Sé que vienen a matarme, sobre un tirano que hubo en un dictador, digamos, que hubo mucho tiempo en Ecuador, y ella cuenta la historia de cómo, digamos, fue esa conspiración y hace un proceso histórico. Después se dedicó a algunas historias y a otros procesos. Dos autoras ecuatorianas de las que mencioné, como María Fernanda Ampuero, que ha escrito un libro maravilloso de cuento que se llama Pelea de Gallos, o Mónica Ojeda, unos libros un poco fuertes, no son de mi estilo, pero que están muy famosas las dos. En alguna entrevista les leí que admiraban mucho a Alicia Yáñez, es como la gran señora de las letras ecuatorianas. Si quieren leer algo agradable, chistoso, que los haga reír, que tenga una capacidad literaria
de escritura, obviamente no es el estilo de las otras tres es un estilo mucho más directo, frases cortas, aquí hay todo un desarrollo del lenguaje, hay palabras que se usaban antes, hay una escritura distinta, pero como les dije, es un amor confesado y lo tenía que hacer porque sentía que se iba a morir y yo ni siquiera le había hecho un pequeño homenaje a Alicia. Quería con esto simplemente invitarlos a nada, a compartir. Creo que esto obviamente es un tema de vanidad, tal vez, de uno compartir con la gente algo que le gusta. Y obviamente estoy abierto para oír preguntas, comentarios y lo que ustedes quieran, porque pues obviamente hay más tiempo, no hay que usarlo todo, pero si quisieran saber algo que obviamente yo pueda compartir, pues será un gusto y ojalá por lo menos les haya dejado la inquietud de buscar alguna de estas cuatro autoras para que las disfruten. No sé, Juliana, Margarita, Héctor o Antonio, si alguien quiere comentar algo. Felipe, ¿no? Sí, Ah, bueno, no, mira, Antonio está preguntando, yo si quieres hago mi comentario después. ¿Qué libro recomendarías sobre el tema de la migración? Dice él. gracias, Antonio. Mira, pues la verdad es que hay muchos, pero quiero decir, depende si lo que quieres es un tema académico, si lo que quieres es un tema literario. Yo creo que en literatura, este de los niños perdidos, exacto, en literatura definitivamente está entre, realmente es un tema más de crónica. Eh, Gracias, Juliana, por tu comentario y me alegra que te haya gustado y búscalas. No son tan fáciles de conseguir, eso es lo malo a veces. La Rita Indiana está mucho en Periférica, que es esta editorial roja. Ana Paula Maías, Eterna Cadencia y los de Alicia Yáñez no son fáciles de conseguir, pero bueno y chévere que Sandra, que estés también acá. Eh, y yo te diría que de migración yo creo que hay que empezar con los niños perdidos. Yo creo que es realmente la nota más interesante, digamos, literaria. Y hay uno que ya lo traigo, que es de un autor vietnamita que trae varios cuentos sobre el tema de refugiados. Ese está en inglés. De la autora japonesa que les hablé se llama Yoko Ogawa. Y de Yuka Okao es el nombre y el apellido es Ogawa, Ogawa. Tiene dos libros tiene una novela que no la he leído todavía y tiene un libro de cuentos que se llama como Deep Diving, como la piscina hundirse. Son unos cuentos maravillosos, un poco macabros, pero francamente geniales. Me pareció una de esas autoras que hay que leer. Héctor, por favor. Oye, Felipe, gracias. Qué pena llegué tarde, estaba yo también dictando otra charla y no. eh, y bueno, como llegué tarde, no sé qué más hablaste, pero yo tengo mucha curiosidad y no sé si ya lo contaste. ¿Tú por qué sabes tanto de libros? Es que además es una aspiración mía en la vida que creo que ya no, la vida no me va a dar tiempo para llegar a saber tanto. ¿Por qué? No, yo te decía que yo no creo saber. A ver, yo la verdad sí he leído mucho porque me gustó la literatura desde que estaba joven. En mi casa había una biblioteca muy grande, la verdad. Mi papá fue un gran lector, mi papá murió hace muchísimos años, yo no lo alcancé a conocer, pero mis hermanos también y había una biblioteca muy grande y yo sacaba libros. Yo era un poco, yo creo que retraído, un poquito al inicio, como en la adolescencia, y empecé a sacar libros. Me acuerdo que el primer libro que leí fue Tiburón. Me Ah, acuerdo que lo primero es que en mi casa nunca hubo como ninguna restricción de ningún tipo, tampoco me decían tiene que leer, estaban ahí. Y un día yo saqué Tiburón, me acuerdo pues claramente, no es una obra literaria de una calidad, pero pues obviamente a los 13, a los 12 años puede ser interesante porque pues era la historia, entonces el tiburón que se comía a la gente. Y de ahí empecé a sacar libros y tenía dos amigos en el colegio que en su casa también leían mucho y ellos leían y empezamos a intercambiar y creo que encontré un hábito y desde ahí yo leo todos los días de mi vida y ya me gusta y voy a las librerías y me meto a podcast de eso y francamente sería lo que me quisiera dedicar el resto de mi vida nada más. tu pasión, se nota, es tu pasión. Ven, ¿y Sí, a me qué gusta. te dedicas? ¿A algo que tiene que ver con literatura? No, no, yo soy el gerente de frontera con Venezuela. Yo me dedico a manejar la migración desde Venezuela, a coordinar las entidades para responder a esta migración desde hace mucho tiempo. Yo he sido funcionario público y he trabajado en banca multilateral. En otras cosas no tiene nada que ver con lo mío, pero si no lo tuviera me enloquecería porque el trabajo es un poco denso, difícil y triste. Entonces,
No, este es un tema de hobby, es un tema simplemente de gusto y pues trato de hacerlo y sí, trato de mantenerme informado, de comprar libros, de discutir, de estar en algunos chats de eso, en el Twitter, tener a la gente que tiene que ver con este tema, de participar en seminarios o en charlas de este tema y pues aproveché la oportunidad para contar sobre unas autoras que la verdad son muy chéveres las cuatro. Rita Indiana, dominicana, Ana Paula Maía, la brasilera, Varela Luiselli, la mexicana y mi favorita Alicia Yáñez, que creo que vale la pena leerla antes de que se muera, porque ya tiene como 94 años. Pues qué bonito, gracias. El poquito que alcancé a oír me Pero mira, esto se está grabando porque esa fue la sí, solicitud del colegio, sí, entonces sí, sí. seguramente no sé cómo, pero nos contarán después dónde queda y pues Seguro. ojalá la puedas ver y les pueda Bueno, entusiasmar y pues les agradezco a todos lo que aquí hayan estado y a todos y a todas. ujú. Y bueno, pues esperemos y después podemos proponer hacer un ejercicio adicional literario, algún concurso o algo y podamos ayudar también al colegio a seguir recaudando fondos. Ustedes saben que todo esto que estamos haciendo hoy es para ayudarle a los empleados, a la comunidad, a los papás y mamás que están pasando momentos difíciles y yo creo que esto se trata de que uno aporte simplemente algo chévere para que entre todos podamos salir adelante de esta etapa difícil. Así es. Una cosa que me encantó, pues yo no, me causó curiosidad entrar y por eso entré, pero me encantó es que hablas de autoras, en este caso, lo que yo llamaría alternativas, no son como mainstream, las que uno normalmente conocería, ¿no? Que le recomiendo, no sé, las típicas, ¿no? Y qué bonito eso, porque pues amplías mucho la imagen, el espectro de lo de lo que está ahí disponible, ¿no? Sí, la verdad creo que son autoras un poquito, yo les decía, incómodas en algún momento por algunas cosas que han escrito o dicho o hecho. Yo creo que Alicia Yáñez, cuando uno lee una que es como su autobiografía, fue, ya no, porque está en otra circunstancia, en otro pedestal, pero fue incómoda en algún momento con lo que escribía. Rita Indiana lo ha sido porque pues escribe unas críticas en el fondo duras a un sistema, República Dominicana y su activismo político. Valeria Luiselli lo hace duro con el sistema migratorio de Estados Unidos y Ana Paula Maya pues describe un mundo sobre todo de violencia y de machismo muy duro. Yo sí, me gustan como esas autoras un poco incómodas. Estaba diciendo que lo último que leo de mujeres, incluso africanas o japonesas o latinoamericanas, son todas muy incómodas, o sea, hacen una literatura fuerte, con carácter, con unos personajes duros, con unas historias complejas. Eh, Simplemente buena literatura en principio, pero además fuerte. Eso he encontrado como en las últimas mujeres que he leído de muchos sitios del mundo. Qué pena acaparar la conversación y espero que si hay personas que quieren participar, pero es que tengo una pregunta que me acaba de surgir. De ese estilo de literatura, además de mujeres, ¿tienes alguna recomendación de alguna autora colombiana? Sí, había hablado al principio de decirles que no había escogido colombianas a propósito porque pues era otro, Claro. digamos, esta era otra charla que podamos hacer algún día. Eh, sí, yo te diría, por ejemplo, que Melba Escobar y sus dos novelas últimas, digamos, La Casa de la Belleza, es una novela que a mí me encantó. Ujú. Es una mujer que trabaja en un sitio, en un salón de estética en Bogotá, viene de provincia y también desnuda un poco como todas esas realidades de clasismo de nuestra sociedad. Es muy buena, La ¿Cómo se llama Casa de la Belleza, ¿Cómo se llama se el libro? llama La Casa de la Belleza. De la belleza. Ella se llama Melba Escobar o está Pilar Quintana con su obra que se llama La Perra, muy premiada. A mí particularmente no me pareció grandiosa como todo el mundo dice, pero pues es buena. Es una mujer también en el Pacífico colombiano, en una circunstancia muy compleja y una relación con los animales y con los perros, pero es buena, eso se puede leer y yo también creo que en todas partes está las ecuatorianas, María Fernanda Ampuero con unos cuentos buenísimos, las mexicanas, Samantha Shelwin tiene unos cuentos también, wow. Muchas también en cuento, ¿no? Sí, yo, y tal vez la última pregunta ya de verdad no molesto más. ¿A qué hora le sacas el tiempo a esto? ¿A qué horas haces esto? Eso es una buena pregunta. Ese es el No, secreto número uno, porque ¿a qué horas tienes tiempo para leer tanto? Yo no. no, ese sí, ese tema, yo siempre tengo un libro en el carro cargo generalmente poesía para leer un poquito a veces, tengo un conductor, entonces lo puedo hacer, cargo en los viajes, cargo en el maletín, en la mesa de noche, yo siempre tengo un libro y pues sí, voy leyendo los fines de semana, obviamente a todos les tiene que gustar, a mi hija le gusta leer, a mi Mm, esposa le gusta leer, entonces pues también parte de la actividad es leer, yo francamente veo muy poca televisión, mm. a veces películas, pero creo que, y el noticiero es lo único.
pero siempre tengo que tener algo de literatura. Fantástico. Muchas Pues han gracias. sido ustedes muy amables por haberme abierto el espacio para poder hablar de lo que me gusta y bueno, espero que sea útil. Aquí queda la grabación. La vamos ahora. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias por estar Que, ahí. bueno, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, Margarita. Adiós. Gracias a ustedes y bueno, ahí quedará grabada y seguramente habrá otros que la quieran ver. Que tengan buen día y sigamos tratando de motivar para que haya más donaciones. Eso. Oye, y buena suerte con tu trabajo. Gracias por todo lo que harás ahí. Wow, ese es un trabajo, un chicharrón, mejor Ese dicho. es un tema complejo, pero lo hacemos con todo el ánimo. Gracias. Chao. Bye. Chao.